vamos a iniciar el día número 3 y es el Shaddai. Y dice acá, miedo o fe. Yo creo que eso va para todos, ¿verdad? Así es. Si tenemos miedo o fe. ¿Cuántas veces no tenemos nosotros miedo y a veces se termina un miedo, empieza otro miedo y otro miedo? Tenemos acá miedo o fe. Es cierto, y por eso se llama la lección de este día El Shaddai, porque El Shaddai quiere decir protector, Dios todopoderoso, el Dios todo suficiente. Es importante conocer el miedo que mantenemos, debemos dejárselo a Dios. Mire, eso es bien importante y qué lindo realmente porque la palabra de Dios nos va guiando, nos va diciendo cómo es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Entonces, ¿tiene usted miedo o no? ¿Tengo yo miedo o no? ¿Tienes tú miedo o no? Entonces, los miedos siempre están pendientes. Y uno de los miedos, ¿cuál sería? ¿Tú podrías aportar alguna idea? Sí, el miedo a morir. Muy bien. Con eso de la pandemia, ¿verdad? Y que Claro. si se contagie, y que ya no van sus familiares a verlo. Encaminarlo, a verlo. El miedo. El miedo también a perder el trabajo. El miedo a que los hijos puedan ser contagiados. El miedo a que ya no... Por eso digo yo que nosotros siempre estamos viviendo en futuro. Porque, ay Dios, pero que si tuviera tal cosa lo haría, pero que si mi esposo estuviera trabajando yo tendría esto, pero que si yo estuviera ganando mis centavos o mi dinero como yo trabajaba antes, esto, no, y no es eso. El Señor conoce y sabe realmente qué tamaño de estómago tenemos y cuánto es lo que consumimos todos los días. Entonces realmente este título de la lección, que es el Shaddai, por favor, mi amada hermana, hermano que me mira o nos oye, quiere decir que Dios es protector, el Dios todopoderoso y el todo suficiente. Cuando estemos en estos aprietos de miedo, o más que todo miedo, porque dice miedo o fe, pero nuestro problema es el miedo. Cuando estemos en estos problemas, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo siento miedo por tal y tal cosa. Abramos nuestro corazón ante el Señor y digámosle, Padre lindo, pero quítame ese miedo. Miedo que me vean asaltar, miedo que entren a mi casa, miedo que la estufa va a estallar, miedo que la olla de presión, no sé qué, tanto miedo. Y es que mira, realmente cuando uno se da cuenta, hay muchos miedos que realmente uno ni se los imagina que alguien los pueda tener o que alguien pueda pensar que uno los tenga. Ahorita lo que tú decías, en una oportunidad yo venía con una persona, me decía, es que yo tengo miedo a que ese tambo de gas estalle. ¿Cuál tambo? Le dije, nada, yo ni me había dado cuenta. El tambo de una casa, ¿verdad? Que ellos lo tenían afuera y pasábamos por ahí. Otra decía, yo tengo miedo a que la olla de presión, nunca más volví a usar la olla de presión porque pasó en mi casa que se reventó, ¿verdad? La olla de presión y yo nunca más volví. O sea que todos tenemos miedo en algún momento, hasta son esos tipos de miedo irracionales, ¿verdad? Pero sí los tenemos. Porque al final de cuentas no va a pasar nada. Por eso es importante realmente otra vez fundando tu vida sobre la palabra de Dios. Yo he aprendido realmente de que por cualquier cosa y por cualquier situación debo de estar orando y pidiéndole al Señor siempre su bendición. Y no es que uno sea religioso, ni que sea santulón, ni que sea el más espiritual y el más elevado. No, sino que consiste en siempre pedirle la protección al Señor, el Shaddai, pedirle su protección por todas las cosas que yo vaya a hacer, porque es el todo suficiente, el todopoderoso, lo que quiere decir el Shaddai. Exactamente. Y fíjate que yo también acá traigo algo y dice, el Shaddai, el todo suficiente, el Dios todopoderoso. El nombre del Shaddai aparece por primera vez en la Biblia en Génesis, el capítulo 17 y versículo 1, cuando Abraham recibió la promesa de que Dios que tendría muchos descendientes. Y fíjate que Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Todopoderoso, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, ese yo soy el Todopoderoso. Así que el Shaddai es uno de los nombres de Dios que se revela en la Biblia. Indica fuerza, poder, omnipotencia.
También, en otras palabras, es el que nutre, el que suple y el que satisface. Qué lindo. Uniendo el significado, entonces, podríamos decir el Todopoderoso que nutre, suple y satisface. Él es el Shaddai, el Dios omnipotente. Qué lindos nombres, qué lindos atributos o cómo, ay Dios, es que palabras hacen falta para explicar realmente todo lo que el Señor es. El problema es otra vez que nosotros no vamos a la Biblia, no escudriñamos la Biblia, no escarbamos un poquito para ver qué quiere decir, qué significa eso. Si los mismos apóstoles del Señor le dijeron, Señor, enséñanos a orar, ellos se consideraban que no podían orar, y qué lindo realmente, pues fueron sinceros, abrieron su corazón delante del Señor. En otra oportunidad le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Entonces, ¿por qué nosotros no le podemos decir al Señor también, Señor, auméntame mi fe? Es que ¿sabe por qué? Yo soy mamá y alrededor de mí también gira la casa. Entonces, yo tengo que infundir en mis hijos, en mi esposo, fe. Y decirle, no tengas pena, todo nos va a salir bien hoy. Ya oré, ya me levanté temprano, ya le pedí al Señor su bendición, su protección sobre el Capítulo 1 y versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabe a Dios porque Él triunfó sobre el miedo. Me llevó un año de oración, dice aquí la autora, diaria para que esa verdad se realizara en mi vida, y gradualmente comencé a ver los resultados. La verdad es que debemos de practicar lo que es la fe. No se trata de meter miedo a los hijos, no, ni mucho menos al esposo, ¿va? Él no tan fácil se lo cree. Pero realmente dicen Timoteo, ¿puedes tú repetir mejor esa cita, por favor? Sí, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y yo creo que esto también vale para el control del carácter, ¿no crees? A veces las personas dicen, es que yo no puedo, es que yo estoy bien ansiosa, es que es muy difícil. Es porque no ora, es porque no le pide al Señor que la controle. La palabra del Señor es real, es viva, es eficaz. Entonces, si lo ponemos en práctica, nuestra relación va a mejorar. Exactamente. Ahora tenemos que leer el Salmo, el capítulo 91, versículos del 1 al 2. No sé si lo podría leer. Con mucho gusto. Dice el Salmo 91, del 1 al 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué palabra, Dios mío, qué palabra. Y sabes, muchos cristianos utilizan este Salmo 91 como que si fuera un amuleto. ¿Sí? Y no es un amuleto. No. Muchos abren la Biblia y dicen, no, mejor lo voy a dejar por acá cerca porque acá así Dios me protege. Me va a librar. Exacto. Y uno de los beneficios que nosotros podemos tener como hijos de Dios es que este Salmo 91 puede ser para nuestras vidas. Todos queremos que Dios nos ayude, que nos guarde. Él siempre tiene cuidado de nosotros. Pero para los cristianos, qué lindo. Mira, esta protección por parte del Señor se hace a diario. O sea, Él cumple sus promesas. Y es que la verdad es que también uno tiene que saber interpretar la palabra del Señor también conforme a lo que nos están enseñando en la palabra. Uh-huh. Yo me recuerdo de un primer pastor que tuvimos en la vida cristiana, y él decía, cuando usted ore y entienda y crea y vea estas palabras, por ejemplo en ese Salmo 91, del 1 al 2, de esas mismas palabras, háblele usted a su Dios. Dígale, Padre, en el Salmo 91:1 dice que tú eres el Altísimo, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, prácticamente lo está uno como que comprometiéndolo a él también y diciéndole, no se te olvide que dejaste escrito esto en el Salmo, y yo de lo mismo estoy repitiendo y te lo estoy suplicando, por favor, que me ayudes. Así que tú eres el Altísimo, tú eres mi Dios, lo que ya vimos en el Shaddai, ¿verdad? Exactamente, pero eso sí es declarar, pero la palabra de Dios. La palabra, no mi idea. No mi idea, no mis sentimientos, tampoco. no lo que yo
pretendo, no es eso, sino declarar la palabra de Dios en Así es. nuestras vidas. Así es. Entonces, ¿cuáles son los 4 nombres de Dios que se mencionan en estos versículos del 1 al 2? Bueno, tenemos ahí, y sería bueno que usted lo subraye también en su Biblia. Tome un marcador de color ahí o un lápiz y escriba que es la palabra Altísimo, es el primero. El segundo sería Omnipotente. El tercero sería Esperanza mía y Castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Yo puse otro quinto todavía. Mi Dios, mi es personal, mi es posesivo, es solo para mí, mi Dios en quien confiaré. Esas son las palabras que destacamos aquí en este estudio. Entonces, ¿cuáles son las palabras que describen el cuidado de Dios? O sea, esas palabras que Dios nos está cuidando. Sí, porque aquí habla también del abrigo. Y el abrigo es amparo. También habla de sombra, bajo la sombra del Omnipotente. Sombra es también protección o protector. Habla de esperanza, y la esperanza es refugio. Castillo mío es fortaleza. El Altísimo Señor Dios Todopoderoso será tu amparo, sombra, refugio y fortaleza. Qué lindo. Y fortaleza viene a ser ese lugar seguro también, donde tú puedas estar.